Vivimos en un mundo complejo, dinámico y global. Circunstancias que se dan lejos de nosotros, que no vemos o que nos resultan ajenas, pueden tener, sin embargo, un gran impacto en nuestra realidad y llegar a comprometer nuestras capacidades como organización. Por ello, resulta esencial identificar y evaluar los posibles riesgos para adoptar las medidas que nos permitan abordarlos de forma efectiva. Al hablar de riesgos, nos estamos refiriendo a la probabilidad de que una serie de amenazas se materialicen, poniendo en peligro la consecución de nuestros objetivos marcados como organización. Si nuestra misión principal es responder a las necesidades de las personas cuando lo necesitan, resulta evidente que estar preparados ante el riesgo es vital para garantizar nuestro propósito. Anticiparse a las amenazas es una condición indispensable para la sostenibilidad institucional, al evitar que nuestra capacidad para responder se resienta, además de suponer un valor añadido y una ventaja competitiva. Los riesgos pueden afectarnos en muchos aspectos: económicos, funcionales, de recursos humanos e incluso en relación a las personas beneficiarias. Aunque pueden presentar formas diversas, podemos agruparlos en dos grandes categorías. Los sucesos que, aunque altamente improbables, representan un alto impacto cuando ocurren, los denominados cisnes negros, y los conocidos como rinocerontes grises, riesgos evidentes frente a los que nos resistimos a actuar o que insistimos en ignorar. Los cisnes negros son sucesos inesperados. Una vez que han ocurrido, podemos atisbar indicios que conducían a su materialización, pero antes de esta, resultan altamente improbables. Ejemplos conocidos de cisnes negros serían el atentado de las Torres Gemelas de 2011 o algunos desastres naturales. Por su parte, los rinocerontes grises son amenazas evidentes, con alta probabilidad de materialización, pero que ignoramos de forma sistemática, amparándonos en la negación o en un sesgo de optimismo. Ejemplos de esta tipología serían el incremento de la desinformación o la crisis climática. Aunque se diferencian en que unos son improbables y otros previsibles, comparten la característica de provocar un alto impacto una vez que ocurren y, por lo tanto, establecer un marco de trabajo específico para su abordaje resulta clave. Frente a los riesgos, existen 4 tipos básicos de respuesta posible que pueden combinarse entre sí. Evitarlos mediante el cese de las actividades que los propician. Reducirlos desarrollando acciones que disminuyan la probabilidad de que ocurran o mitiguen su impacto. Compartirlos transfiriendo total o parcialmente el riesgo y aceptarlos, asumiéndolos por razones de coste-beneficio, eficiencia o mandato de la organización. La respuesta adoptada para abordar un riesgo concreto puede contribuir a reducirlo o mitigarlo, aunque en función del riesgo y las circunstancias, también puede aumentar otros, crear nuevos o simplemente convivir con riesgos residuales. Por ello, es esencial realizar un seguimiento continuo y adoptar la gestión del riesgo como una parte estructural de nuestro trabajo como organización. La gestión de riesgos establece un marco analítico y de actuación para el abordaje de las amenazas que nos permite desplegar las medidas más oportunas frente a las mismas. Para ello, contamos con una metodología estructurada en 4 fases: la evaluación de los riesgos, la identificación de medidas y el diseño de un plan de contingencia y seguimiento y adecuación de las medidas de contingencia. En la primera fase, la evaluación de riesgos operacionales, los analizamos categorizándolos en 4 tipos de riesgo, siendo riesgos de recursos personales, humanos, riesgos organizativos, riesgos asociados a personas beneficiarias y usuarias, riesgos económicos. Los riesgos según estas tipologías se concretan en una matriz en función de 2 variables:
su potencial impacto y su posibilidad de materialización. Esta primera matriz de análisis nos ofrece 3 posibilidades de actuación diferentes frente a los riesgos: planificar, considerar y monitorizar. La planificación consiste en el diseño de un plan de contingencia con medidas específicas para abordar el riesgo en cuestión. Se aplica para riesgos de impacto alto o medio, cuya materialización es probable. Considerar se refiere a la necesidad de identificar medidas que puedan desplegarse en caso de que el riesgo se materialice o, aunque la probabilidad de esto fuera media, que pudiera tener un alto impacto. Por último, monitorizar es la pauta más apropiada para riesgos de probabilidad baja o media con un impacto relativo. En este caso, corresponde controlar el desarrollo del riesgo que se analiza. Para establecer cuándo se considera alto, medio o bajo el impacto o la probabilidad de materialización, contamos con el siguiente esquema conceptual. La probabilidad se considera alta si el suceso en cuestión ha ocurrido al menos 2 veces en los últimos 3 años o si las posibilidades de que ocurra son superiores al 30%. Una frecuencia o un porcentaje menores nos llevaría a una probabilidad media o baja. El nivel de impacto lo determinamos en función del área que podrá verse afectada. Por ejemplo, consideraremos un impacto alto aquel que tenga la capacidad de afectar a más del 20% de un presupuesto si hablamos de efectos económicos. Si nos referimos a personas beneficiarias, un impacto alto sería aquel que produjera un incremento o descenso del 50% de las personas a las que atendemos. Una vez evaluados los riesgos y establecido el enfoque más apropiado en función de su probabilidad de impacto, pasamos a la segunda fase, la identificación de medidas. Las medidas de contención pueden ser de 2 tipos en función de su objetivo: la prevención, para reducir la probabilidad del riesgo, y la reacción, para mitigar el impacto. Del mismo modo, en función del tipo de acción que impliquen, pueden implantarse en diferentes fases del ciclo de gestión de proyectos y programas, pudiendo referirse a la planificación o formulación, a la ejecución o al análisis y la evaluación. Para que esto sea posible, debemos asegurarnos de que las medidas que hemos identificado cumplen 3 requisitos fundamentales: ser medibles y permitir cuantificar su grado de implementación; ser comprensibles, es decir, todas las instancias de la organización las entienden de la misma manera, sin ambivalencias; ser controlables. Su implementación depende de nuestra propia estructura y no de factores externos. Tras la identificación de las medidas, podemos ya abordar la tercera fase, el diseño del plan de contingencia. Para su elaboración, valoraremos las medidas identificadas en función de 2 variables: su viabilidad para ser puestas en marcha y su impacto potencial. Atendiendo a estos 2 criterios, podremos ordenar las medidas en 4 categorías de respuesta. Descartar: medidas que no debemos desarrollar ya que tienen poco impacto y una alta dificultad para su implementación. Posible: medidas que podemos desarrollar rápidamente, si bien cada una de ellas no tendrá un alto impacto. Implementar: ideas fáciles de desarrollar y con un gran impacto. Retos: son grandes ideas, pero difíciles de implementar. La matriz de impacto-viabilidad nos ayudará a elegir las medidas que incluiremos como parte del plan de contingencia. En la fase 4, podremos realizar un seguimiento y evaluación del plan de contingencia contemplando 2 acciones fundamentales: la evaluación del grado de ejecución de las medidas, la adecuación de las medidas tras posibles cambios de situación. Para valorar el grado de realización de las medidas, distinguiremos entre estos 4 niveles: no ejecutada, ejecutada en menos del 50%, ejecutada en más del 50% y o finalizada.
Para hacer un seguimiento de la adecuación de las medidas garantizando que las medidas siguen siendo pertinentes, valoraremos su adecuación con el fin de determinar si corresponde corregirlas, es decir, detallarlas o reorientarlas debido a un cambio en la situación o la identificación de una posible mejora de la medida. Afrontarlas, medidas que no se hayan realizado y sea necesario su abordaje. Mantenerlas, medidas que se estén realizando y sea necesaria su continuidad. Explorarlas, aquellas medidas que se deban explorar más en profundidad por su propia necesidad o por ser una oportunidad para la organización. La gestión del riesgo es un proceso continuo y transversal. Concierne a todos los ámbitos de la organización, necesitando de la implicación de todos los niveles a fin de consolidarse como parte de nuestra cultura institucional. Consolidarla significa, en esencia, garantizar nuestra preparación para afrontar amenazas que puedan comprometer nuestra capacidad para dar a las personas las respuestas que necesitan. Por ello, aprender a gestionar los riesgos está íntimamente ligado a nuestro deber como organización.